Hola, hola, bienvenidos a todos. Estamos colocando el título. Bienvenidos a todos. Hola, Adri. Vamos a esperar. Hola, Marta. Hola, hola a todos. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando unas cuantas personas más. Marta, bonita. Hola, Yema. ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos listos para una nueva sesión de meditación. Hoy lo haremos esta reflexión de contenido y meditación sobre, aquí abajo lo dice, emociones y sentimientos y la importancia de experimentarlos todos o experimentar todas tus emociones y todos tus sentimientos completamente. Adri me pregunta cómo estoy porque me siento un poquito mal del estómago, pero bueno, bien, bien, con ilusión de estar aquí y bueno, vamos nada a ir comenzando. Como siempre lo hacemos, vamos a compartir primero el contenido como más teórico. Luego haremos un intercambio de comentarios, preguntas, respuestas, para que haya un poquito de compartir. Y por último cerraremos con una sesión de meditación. Hola, Yaya. Vamos a intentar, como siempre, os hago la invitación de que durante el periodo que comentamos el contenido como más teórico, lo hagamos como si fuese una meditación con los ojos abiertos, ¿vale? Un poco ir escuchando toda esta información e ir mirando cómo se refleja este contenido o esta información en mí, cómo lo vivo yo, qué resuena conmigo y qué no, para que sea un poquito como eso, como una meditación con los ojos abiertos. Y luego ya cerraremos nuestros ojos y nos conectaremos con el mismo tema desde otra perspectiva. Entonces, bueno, vamos a prepararnos para iniciar. Voy a beber un poquitín de agua muy rápidamente. Bueno, tal y como os anunciamos y tal y como lo coloca allí abajo, vamos a hablar sobre las emociones y los sentimientos. Entonces, en esta primera parte teórica, yo quiero definir y a grandes rasgos, ¿vale? Un poco como por encima, qué son las emociones, qué son los sentimientos y cómo se diferencian, ¿vale? Parece que es algo como sencillo para entender, pero a veces no tenemos muy clara la diferencia. Y bueno, y si la tienes clara la diferencia, siempre es bonito recordarlo y hacer un recordatorio de estas dos definiciones desde un punto de vista como más consciente, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con las emociones. Las emociones son reacciones químicas que suceden en nuestro cerebro
Y estas reacciones químicas suceden como una respuesta a un estímulo externo o un estímulo interno, ¿vale? Un estímulo externo puede ser, por ejemplo, se me aparece una araña y yo tengo una reacción, ¿vale? Ante este estímulo de que se apareció una araña. Y un estímulo interno puede ser que de repente yo recuerdo algo que sucedió en mi pasado, por ejemplo en mi infancia, o viene a mi mente algún pensamiento. Entonces, cuando se aparece una araña, estímulo externo, por ejemplo, o cuando aparece un recuerdo, inmediatamente mi cerebro genera una reacción química y esa reacción química la definimos como emoción, ¿vale? Esa reacción química en el cerebro también produce o genera una alteración en nuestro cuerpo, un impacto que podríamos llamar fisiológico. O, por ejemplo, un poco de taquicardia o algo de sudoración o un poco como de pulso tembloroso, ¿vale? Dependiendo de lo que sea que estamos experimentando. Por ejemplo, si es un estímulo externo o interno que me activa la emoción de la felicidad, pues también esa taquicardia de emoción y de felicidad, ¿vale? Es importante entender que las emociones son transitorias, que no son permanentes, que así como vienen, también se van, ¿vale? Las emociones nos sacan de un estado habitual. Si yo estoy, por ejemplo, ahora muy tranquila y de repente el universo no lo permita, empieza a temblar, ¿no? Un terremoto, pues ese estímulo externo produce una reacción química en mí, una emoción que me saca del estado habitual, del estado en el que estoy ahora, ¿vale? Y esa emoción también te empuja a la acción. Por ejemplo, en el ejemplo del terremoto, pues la acción es directamente ponerme de pie y ir a buscar a mis hijos y a mi marido y resguardarnos, ¿no? Es como la primera reacción. Las emociones te empujan a una reacción. Pues si ves una araña que está subiendo por tu pierna, pues tienes una reacción como de separarte o de querer empujar a la araña o quitarla, ¿vale? Sería esto algunos ejemplos muy sencillos. Ejemplos de emociones. Por ejemplo, cuando te enamoras. Cuando te enamoras sientes esa como energía, tienes más energía de lo normal. Pasa que nos da insomnio, no podemos dormir, estás esperando alerta al próximo momento que llegue para ver a esa persona de la que te has enamorado. Y a medida que el tiempo pasa, esa emoción del enamoramiento se va asentando, esas mariposas en el estómago se van asentando y se van estabilizando y esa emoción del enamoramiento pasa, ¿vale? Hay personas que esa emoción les puede durar más tiempo, días, semanas, incluso meses. Hay personas que les puede durar menos tiempo, ¿vale? El tiempo que dura una emoción varía dependiendo de cada quien y también el impacto que tiene esa emoción en ti. Por ejemplo, cuando te informan que te han promovido a un puesto de trabajo superior o a un puesto de trabajo que tú estabas esperando, pues te sientes muy feliz, hay una emoción de felicidad y luego de unos días y unas semanas, cuando ya estás desempeñándote en tu nuevo puesto de trabajo, pues esa felicidad, esa alegría se va asentando poco a poco, ¿vale? Se va estabilizando. Otra emoción, por ejemplo, cuando comprendimos la magnitud del coronavirus, porque en un principio todo este tema del coronavirus, bueno, era como una noticia que se escuchaba mucho, pero tal vez en tu país no se le estaba dando tanta importancia como por ejemplo al principio en China. Pero cuando comprendimos la magnitud del coronavirus o de esta situación, pues tal vez pudimos, algunos de nosotros, por no decir todos, experimentar la emoción del miedo, ¿vale? Pues nos pusimos en estado de alerta
y al principio estábamos un poco como en miedo, en susto, como un poco en shock, ¿vale? Pero a medida que han ido pasando los días y las semanas, creo que hoy es el día 20 de confinamiento en España, más o menos, esa emoción del miedo se ha ido estabilizando y en el caso del coronavirus, esa emoción del miedo se ha ido transformando y tal vez no tanto en una emoción, sino más en un sentimiento, que ahora os voy a explicar la diferencia, ¿vale? Pero al principio, ¿cómo que nos tenemos que quedar en casa? ¿Cómo que tenemos que cerrar nuestro centro de yoga? ¿Cómo que ya no voy a ir más al trabajo? ¿Vale? Hay como una emoción que te impacta. Vamos a hablar muy brevemente sobre las emociones básicas. La primera emoción básica, por definición, es la tristeza, ¿vale? La tristeza nos permite responder ante un estímulo, por ejemplo, si experimentamos la pérdida de un ser querido, pues ahí tenemos un estímulo externo del fallecimiento de un ser querido y la tristeza es esa emoción que se activa en primer lugar, ¿vale? Y nos permite experimentar esa pérdida, nos abre la puerta a sentir ese proceso de duelo que necesitamos explorar como seres humanos. La tristeza también ante una situación o una experiencia, pues una situación podría ser esta, la pérdida de un ser querido o una experiencia distinta que has vivido que te genera la emoción de la tristeza, como por ejemplo cuando te mudas de casa o cuando te mudas de un país a otro, pues hay como una pequeña emoción o gran emoción de tristeza. La tristeza nos permite recogernos y nos permite mirar adentro y nos permite reflexionar. Si os dais cuenta, yo en este momento os estoy presentando la tristeza como una emoción que nos permite muchas cosas positivas. Me permite iniciar un proceso de duelo, si es por la pérdida de un familiar, por ejemplo, o de un ser querido, que es un proceso de duelo necesario que yo necesito iniciar. Me permite recogerme, me permite mirar adentro, me permite reflexionar. Y con esto yo lo que quiero es presentarte la tristeza no como una emoción negativa, como normalmente lo vemos, sino como una emoción que de alguna forma en un primer momento nos protege, ¿vale? Y nos permite eso, recogernos, mirarnos dentro. Si esta tristeza dura mucho tiempo, pasa a ser un sentimiento, ¿vale? Y entonces es momento de ocuparnos, de ver cómo vamos a acompañarnos durante todo ese tiempo que dura ese sentimiento y ya no emoción de tristeza. De alguna forma, lo que os quiero comentar es que la tristeza es una emoción adaptativa. Te permite adaptarte a una nueva circunstancia, ¿vale? Otra emoción básica es la alegría o la felicidad. Que se expresa un poco cuando estamos en modo de celebración o nos permite celebrarnos. Es una forma de compartir o la alegría nos permite compartir o expresar hacia afuera sentimientos que tengo dentro, ¿vale? Se exterioriza la alegría a través de gestos, la sonrisa, las expresiones como más eufóricas, acciones, no sé, bailar, saltar o palabras como muy positivas, cuando lo que estoy experimentando es la emoción de la alegría. Otra emoción básica, la tercera, sería el enfado, ¿vale? Si vemos el enfado también como una emoción que nos permite adaptarnos a una nueva situación, a un nuevo estímulo, podemos decir que el enfado nos permite poner límites. Estoy enfadado, ahora no. Estoy enfadada, ahora no quiero hablar. Entonces el enfado te permite poner un límite a la otra persona o a una situación. Nos ayuda a decir que no.
De alguna forma, el enfado podría ser un poco como antítesis de la tristeza. La tristeza es como más interna, el enfado lo expreso más hacia afuera, ¿vale? Y por último, la cuarta emoción básica sería el miedo. Una vez más, si vemos al miedo como una emoción que nos permite adaptarnos, y si no vemos al miedo como un enemigo, sino más bien intentamos ver el miedo como un aliado, pues el miedo nos protege, nos hace más prudentes ante el peligro. Por ejemplo, ahora muchos estamos experimentando miedo. Si no sintiéramos miedo, probablemente al principio no nos hubiésemos resguardado en casa. Si no sintiéramos miedo, no nos estuviésemos lavando las manos con tanta recurrencia. Si no sintiésemos miedo a contraer el virus o miedo a que nuestros familiares se enfermen, pues no estuviésemos lavando muy bien las frutas y los vegetales o no estuviésemos siguiendo todas estas indicaciones que las autoridades nos aconsejan. Porque si no tengo miedo, no me protejo, y si no tengo miedo, tampoco tengo prudencia. Pero el miedo en este caso me invita a ser prudente, a tomar cautela, a tomar distancia y ver las cosas con un poco de perspectiva. Normalmente entendemos el miedo, y es normal que lo entendamos como una emoción negativa, porque normalmente lo que experimentamos a nivel fisiológico a través de la emoción del miedo no son sentimientos agradables. Hay sudoración, hay taquicardia, hay sensación un poco como de angustia, la respiración se corta, ¿vale? Pero bueno, intentemos verla, o la invitación es ver a esta emoción del miedo, al menos durante un momento, como una emoción que me protege, ¿vale? Lo importante con respecto al miedo y con el resto de las emociones es, uno, que no las reprimamos, que no las reprima, que no las meta por debajo de la alfombra, que no me las guarde, sino que me permita a mí misma experimentarlas, sacarlas fuera, atravesarlas, que yo me permita experimentarlas durante el tiempo que esa emoción dura, y que nos acompañemos durante ese proceso hasta que esta emoción se desvanezca, ¿vale? Tenemos que ser muy cuidadosos y entender cuando una emoción pasa a ser un sentimiento, que ahora entenderemos exactamente la definición de sentimiento, y cuando un sentimiento podría empezar a verse como una patología. Por ejemplo, emoción, tristeza. Siento tristeza, viene la tristeza a mí, la siento y se va. El sentimiento de tristeza, pues esa tristeza que perdura un poco más en el tiempo, porque ese impacto o ese estímulo externo me impacta de una forma que esa emoción se convierte en sentimiento. Y una forma que a mí no me gusta llamar patología, pero podría ser como la palabra técnica, ¿vale? O un trastorno como la depresión. Si ya yo entro en un estado depresivo recurrente, pues es distinto a la emoción y al sentimiento. Que ninguna de estas tres las debemos ver con juicio o con castigo. Son diferentes formas de vivir una emoción o un sentimiento. Lo importante es prevenir, que para eso ya vamos a llegar allí. Para no llegar a la depresión, ¿qué puedo hacer con mi emoción o con mi sentimiento? Vale, ahora vamos a pasar, ya hemos definido lo que es una emoción, ya hemos definido las 4 emociones básicas, hemos dado algunos ejemplos, y vamos a pasar a definir lo que son los sentimientos. El sentimiento es la sumatoria de una emoción más un pensamiento. Cuando una emoción llega a mí y yo me relaciono con esa emoción desde mi razón, desde mi pensamiento,
cuando ya lo evalúo, cuando ya le empiezo a dar nombres, cuando ya lo empiezo a etiquetar, ya eso no es una emoción, ya eso es un sentimiento, ¿vale? Una emoción entonces se transforma en un sentimiento cuando te haces consciente de ello, ¿vale? Puede ser que estás alegre y no hay demasiada conciencia, sino, bueno, estás en esa emoción de la alegría, ¡boom!, hasta que la alegría pasa y ya está. Puede ser que estás triste, te permites llorar, lloras, drenas, ¡boom!, pasa la emoción. Pero ¿qué pasa cuando entra la emoción de la tristeza y digo, esto me recuerda cuando estuve triste hace un tiempo, esta sensación en mi cuerpo se parece a cuando aquella vez tal cosa? Entonces ya le estoy dando un poquito más de complejidad a esa emoción y entonces se convierte en un sentimiento. El sentimiento en el sentimiento no solo interviene una reacción fisiológica, como por ejemplo un poco de taquicardia o sudoración, sino que también interviene entonces el componente cognitivo y el componente subjetivo. Para ti, la tristeza es diferente que para mí. Yo tengo una visión distinta a la tristeza como sentimiento a la que tú tienes, porque yo entiendo esa emoción, que ahora la estoy convirtiendo en un sentimiento, desde mi experiencia, desde mi pasado, desde mis creencias. Piden pausa un momento. Vale. Hay una chica, Tris, que hace una pregunta. Dame unos minutitos que acabo el contenido y ya voy leyendo vuestros comentarios. Si queréis ir dejando vuestros comentarios, bienvenidos son, ¿vale, Tris? En breve te respondo. Cuando etiquetamos una emoción y cuando emitimos un juicio en esa emoción, entonces la convertimos en sentimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquel ejemplo de veo una araña? Vale, veo una araña, examinamos lo que siento y examino lo que pienso. Me va a picar porque entonces yo me acuerdo que hace 3 años cuando estábamos en la hacienda de mi primo había una araña como esta y le generó una alergia y bum, 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 los pensamientos están generándose. Ya no hay una sola emoción, ya hay un sentimiento de miedo, ¿vale? Reflexionamos pensando a qué otra situación me recuerda esta situación actual. Esta situación de ver esta araña me recuerda a otra situación con otra araña o con otro animal o con otro objeto o ser vivo invasivo que alguna vez me atacó, ¿vale? Los sentimientos, otra forma de diferenciarlos, los sentimientos suelen durar más tiempo en el tiempo que una emoción. Las emociones suelen ser un poco más fugaces, aunque pueden durar días, incluso semanas, pero el sentimiento suele durar mucho más tiempo, ¿vale? Siempre se da primero una emoción y luego el sentimiento. No hay sentimiento sin emoción, ¿vale? Para que haya un sentimiento tiene que haber habido primero una emoción y esa emoción cuando la conecté con mi parte cognitiva la convierto en sentimiento, ¿vale? Yo creo que hasta ahora hemos dejado un poco bastante claras las diferencias entre una emoción y un sentimiento. La emoción es un poquito más instintiva, el sentimiento es un poco más cognitivo, la emoción sucede primero, el sentimiento sucede después, la emoción suele durar menos tiempo, el sentimiento un poco más. Las emociones suelen ser un poco más intensas, más intensas. Los sentimientos suelen ser un poco menos intensos porque interviene el pensamiento y cuando interviene el pensamiento ya condiciono ese sentir, ¿vale?
Y yo creo que de momento hemos logrado diferenciar. Voy a leer muy rápidamente 2 comentarios antes de continuar con la última parte del contenido, que es ¿por qué tengo que experimentar o por qué CAS te hace la invitación a experimentar tus sentimientos y tus emociones completamente y cómo puedo hacer para experimentarlos completamente? A ver, Tris decía, pero si estás trabajado, puedes identificar y ser consciente en el momento. Es cierto, cuando nosotros hemos ido despertando nuestro nivel de conciencia, yo puedo identificar en el momento que una emoción surge y puedo permitirme experimentar esa emoción sin dejar que esa emoción se convierta en sentimiento. O si de alguna forma yo permití que esa emoción se transformara en un sentimiento, yo si estoy trabajado, como dices tú, Tris, si yo tengo un nivel un poquito más elevado de conciencia, puedo permitirme sentir ese sentimiento y, como os dije al principio, puedo acompañarme a atravesar ese sentimiento de una forma saludable, esperando a que ese sentimiento se diluya, se desvanezca de alguna forma o se transforme incluso. Monse dice, cuando medito buscando mi sentimiento, no logro ponerle nombre. Perfecto. No busquemos ponerle nombre a nuestras emociones. Cuando le pones un nombre, la conviertes en sentimiento. No quiere decir, y quiero que quede muy claro, que si le pongo un nombre y lo convierto en sentimiento, ya lo estoy haciendo mal. No. Pero si sientes algo en tu cuerpo, si tienes esas sensaciones y no sabes qué es, no sabes si es angustia, si es ansiedad, si es miedo, si es tristeza, si es alegría, si es un poco de todo, no hace falta que le pongas una etiqueta. De hecho, es más saludable si no le pones etiqueta. Porque te permite sentirlo tal y como es, sin etiquetarlo, sin relacionarte con esa emoción de una forma donde lo vincules a tu pasado. Entonces, simplemente la invitación es a sentir, a experimentar esas emociones, cómo se hacen físicas, cómo hay un cambio a nivel psíquico y fisiológico en mi cuerpo, ¿vale? Que ya vamos a entrar un poquito allí. Y Doya Loves dice, wow, es la primera vez que escucho esto, no conocía la diferencia, gracias a ti. La verdad es que parece como muy obvio la diferencia entre emociones y sentimientos y puede ser que alguna vez lo hemos escuchado, pero lo hemos olvidado. Y si no lo hemos escuchado antes, lo que os decía al principio, es bonito tener conciencia en que hay una diferencia y que como seres humanos podemos pasar de algo muy primitivo como es una emoción a algo un poquito más complejo como es un sentimiento, ¿vale? Vamos a continuar con esta segunda parte del título que dice experimentalos todos, ¿vale? Un segundito. Vale. ¿Qué pasa? Y ahora me quiero ir mucho a ejemplificar en el momento de aquí y ahora que todos estamos viviendo, donde pareciera que estamos en una montaña rusa de emociones. Me siento feliz, me siento angustiada, me siento triste. No, tengo esperanza. Vamos, sí se puede, familia, todos animados. No, qué miedo, qué nervios. Pero ¿qué fue lo que dijo? Pero ¿y qué dijeron las noticias? ¿Pero nos van a ayudar o no nos van a ayudar? ¿Pero cuánto va a durar? Estamos como arriba, abajo en muchas emociones. Porque estamos en un momento de nuestra vida que aunque hayan diferencias, todos estamos en un espacio más reducido, donde las emociones se ven como con una lupa y todas se intensifican, donde pasamos de una emoción a otra. Los que somos adultos, pues
no, mantén la calma para que tus peques mantengan la calma. Y de repente sí, mantén la calma y el segundo pierdes la calma. Hay como más dinámica entre una emoción y otra. Normalmente en nuestra vida normal o cuando estábamos fuera de esta situación actual, también hay emociones, pero puede ser que no nos percatemos de que son tan volátiles, ¿vale? Entonces, yo quiero que nos permitamos, incluyéndome a mí, que nos permitamos experimentar y sentir las emociones o los sentimientos completamente. Porque, ¿qué pasa cuando una emoción viene a mí y yo la reprimo? No, ahora no puedo llorar, porque claro, si me pongo a llorar aquí, mis hijos se van a angustiar. Un poco como el ejemplo como madre, ¿no? Quieres dar el ejemplo, mantener la calma y recibes una noticia que te impacta, entran unas ganas de llorar y tragas esas lágrimas. Vale, yo entiendo que esto pueda suceder y que en algunos momentos podamos reprimir esas emociones, pero intentemos en la medida de lo posible permitirnos experimentar esa emoción y permitirte llorar y permitirte entender que ese llanto es tan sano como esa risa. Las lágrimas y las carcajadas son dos formas de sacar fuera emociones. Y la tristeza y la alegría son emociones por igual. Lo que pasa es que hemos aprendido que una es negativa y la otra es positiva. Pero vamos a intentar hacer las paces con todas las emociones. Vamos a intentar humanizar quienes somos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si viene una emoción y yo me la trago? O si más bien yo estoy como con un sentimiento durante mucho tiempo, durante muchos días y yo no me permito sentirlos o experimentarlos. Hay metáforas que dicen los voy metiendo debajo de la alfombra y la casa por fuera se ve limpia, pero el que levante la alfombra saldrá un polvero que no nos podremos ver las caras. Si yo voy reprimiendo mis emociones y mis sentimientos, esas emociones y sentimientos que yo reprimo se van a de alguna forma tatuar en mi cuerpo y van a generar sintomatología en mi cuerpo físico. Entonces, algo que era muy a nivel psicológico o algo que era sentimiento psicológico o algo que era mucho a nivel fisiológico, emoción, se va a convertir ahora también, no nada más es fisiológico, no nada más es cognitivo o psicológico, sino que ahora también es físico, en mi cuerpo físico como un síntoma. Pues dolores de cabeza, insomnia, incluso alguna enfermedad, inflamación en el estómago, etc. ¿Vale? Entonces, si yo reprimo y no me permito experimentar y sacar, yo voy enfermando mi cuerpo, voy enfermando mi mente y voy enfermando todo mi sistema y me voy cargando y me voy apagando y cada vez es más difícil conectar con una versión más bonita, más ligera, más fluida de mí porque estoy muy cargado. Entonces, la invitación es a entender que eso que resistes persiste. No, ahora esta tristeza no la voy a experimentar. Esa tristeza vendrá una y otra vez hasta que la experimentes. De alguna forma es como si las emociones tienen inteligencia y dicen, ajá, ¿verdad, Cassandra, que no estás experimentando este miedo? Pues aquí vengo por este lado, aquí vengo por este otro lado, aquí vengo por este otro lado. Y se te van repitiendo incluso a través de diferentes relaciones, a través de diferentes experiencias, hasta que experimentas ese miedo que tuviste desde que eras una chica o un chico pequeño, desde tu infancia, por ejemplo. Entonces, debemos permitirnos sentir y experimentar lo que sea que estamos sintiendo. Me debo permitir quedarme con esa emoción o sentimiento hasta que esa emoción o sentimiento se transforme. Y es mi deber acompañarme durante ese proceso.
Si escondemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, como os dije, no podemos sanar, no podemos evolucionar, más bien nos estamos enfermando. Debemos permitirnos sentir y debemos intentar buscar un espacio protegido para sentir y para experimentar. Entonces, en este momento específico que estamos viviendo, lo ideal sería que tú, que me estás escuchando, busques un espacio y un momento dentro de tu casa para permitirte sentir y experimentar lo que sea que estés viviendo. Si no lo puedes hacer frente a toda tu familia que está allí porque sientes que te juzgarán o que no te sentirán, que no te comprenderán, o que les parecerá un poco extraño que de repente rompas a llorar, busca un momento o un lugar para recogerte y permitirte que esas lágrimas o que ese llanto o que ese grito salga de ti, ¿vale? Lo ideal sería, lo que pasa es que esto ya es un tema de cada familia y hay que tener mucho cuidado cuando hay niños pequeños, etc. Pero lo ideal sería que como familia normalicemos el experimentar completamente emociones y sentimientos. Que como familia sea normal que mamá se rompe a llorar y que no pasa nada. Y tú le puedes explicar a tus hijos, no pasa nada que mamá se pone a llorar. Mamá tiene fuerza, mamá te protege, mamá te acompaña, pero mamá también es ser humano y también se rompe a llorar. Lo creas o no, tus hijos tienen la capacidad de comprender y de internalizar todo ese mensaje que tú le estás diciendo, y es maravilloso podernos mostrar frente a nuestras parejas o frente a nuestros hijos tal y como somos, humanos. Porque entonces, con ese ejemplo de la familia, también le estás diciendo a tu hijo o a tu hija que cuando él o ella necesite llorar o pegar un grito o no sé qué expresión, está bien, tú no lo vas a juzgar y este lugar, su familia, es un lugar protegido para hacerlo. Siempre y cuando ese llanto, ese grito o ese movimiento de cuerpo no le haga daño a él o a ella y no le haga daño a nadie más. Vamos a irnos con un ejemplo muy específico de los niños pequeños y las pataletas. Las pataletas aquí se dice pataletas, ¿verdad que sí? Las pataletas son una forma que tienen los niños de expresar un sentimiento o una emoción que tienen dentro de sí mismos que no tienen la capacidad de expresarlos verbalmente porque tengo 2 años, no sé qué palabras ponerle a esto y simplemente hago una pataleta. Y como educadora y como psicóloga y hoy en día como madre te puedo decir que lo más sano es que tú permitas a tu hijo o a tu alumno de preescolar o a tu paciente le permitas explorar esa pataleta completamente. Por supuesto, si es tu bebé o tu hijo haciendo una pataleta, pues mira de que no se vaya a hacer daño con ningún objeto, de que esté en un lugar seguro. Mira de que no le vaya a pegar a alguien más mientras mueve su cuerpo con movimientos espontáneos. Pero permítele que experimente esa sensación física y lo saque. Yo no sé si alguna vez, todos los que estamos aquí, si alguna vez has tenido la oportunidad de ver a un bebé haciendo una pataleta y cuando acaba la pataleta, como el llanto que era empieza y hay como un suspiro como de solté. Eso, que es una experiencia tan primaria del ser humano y que vemos como muy lógica en un bebé, también tenemos que permitírnoslos a nosotros. Entonces, si estás feliz y quieres expresar tu alegría, ponte de pie, acompáñalo con una música alegre y baila.
Celebra tu alegría, exprésala afuera. Incluso si estamos en un momento duro como esta crisis mundial, también podemos permitirnos bailar y experimentar alegría porque sucedieron cosas bonitas hoy que te hacen sentir contentos y quieres expresarlo. Si estás enfadado o quieres pegar un grito, pues busca un cojín o una almohada, cógelo y pon tu carita allí ¡ah! Y pega un grito. O en la ducha, ¡ah! O de alguna forma hacer catarsis, poner música y una música que te acompañe. Por lo general estas invitaciones se hacen con músicas que no tengan una letra, que no te hagan conectar con otro sentimiento, que no te saquen de esa emoción que estás tratando de experimentar y simplemente empieza a mover tu cuerpo. Sí, como un loco. Desde afuera vas a parecer una persona que no tiene mucha cordura, pero no importa. Permítele a tu cuerpo moverse como lo desea, que sea un baile o un movimiento que no tiene que ser coordinado. Entonces, es un poco como, ahora no lo voy a hacer porque Ramón me va a decir que me fui fuera de la cámara, pero es un poco como ponerte de pie y empezar a soltar tus brazos, empezar a soltar tus piernas, saltar, y ahí ir soltando lo que necesites. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yeah! ¡No! Lo que sea que necesites, ¿vale? Cuidando los niveles de volumen para tus vecinos, sin hacerle daño a nadie, etc. Pero es bonito si te puedes permitir estos momentos como de catarsis. Incluso si tú tienes este tipo de comunicación o si este lenguaje es viable dentro de tu familia, sería genial que en algún momento de tensión digas, a ver, todo el mundo, para lo que estamos haciendo, un momento. No podemos continuar así porque nos estamos poniendo nerviosos. Ponemos una música, todo el mundo de pie, aquí catarsis, así. Y cada quien salta como le parezca. Es una forma, es una herramienta que se utiliza mucho en psicología Gestalt para sacar, para expresar fuera de tu cuerpo y con tu cuerpo las emociones y los sentimientos que tenemos ahí reprimidos. Os voy a dar más ejemplos. Escribir. Sentarte con un papel y un boli y empezar a escribir miedo, ansiedad, llorar, no me gusta, loco, sí, no, encierro, no me gusta, quiero salir, lluvia, palabras a lo loco. Escribir, aunque no tenga un sentido, es una forma de sacar fuera de ti y de experimentar emociones y sentimientos. Tomarte un baño, si te lo puedes permitir, es una forma que te ayuda para conectar, por ejemplo, con una tristeza, si necesitas que caigan esas lágrimas gordas, si no es un llanto tan desaforado, sino como unas lágrimas, pues acompañarte en un baño, con una música suave, con una luz tenue y permitirte allí, pues hundirte en el agua y dejar que salgan lágrimas. Aquí Jimena me dice música electrónica, sí. La música electrónica y la música clásica tienen, aparte de muchas características, tienen la capacidad, ahora no me viene exactamente la palabra, pero invitan a la persona a experimentar cosas sin conectarte con otras palabras. Es una canción de no sé qué cantante que tiene una letra, pues esa mejor que no porque te va a sacar de la emoción que estás sintiendo. Bueno, a veces eso, no podemos verbalizar, a veces no podemos verbalizar lo que estamos sintiendo, a veces no es necesario verbalizarlo y solamente debemos permitirnos experimentar. De todas estas ideas y de todas las ideas que tal vez alguna vez hayas escuchado, intenta explorar lo que resuena con ti. No te tienes que avergonzar, no tienes que esconder tus emociones ni tus sentimientos y la invitación es intentar experimentar completamente. Este es un tema que podría estar mucho tiempo compartiendo, pero el tiempo se agota y ahora mismo tengo 15 minutos para hacer la meditación. Entonces,
vamos a intentar en la meditación conectar con una emoción que yo te voy a hacer la invitación a que conectes con esa emoción y vamos a intentar al acabar este directo, al acabar este live, mirar qué de todo esto que has escuchado resuena contigo, qué de todo esto no resuena contigo y lo dejo y mirar, explorar formas y maneras de experimentar completamente emociones y sentimientos. Porque si experimentamos, sobre todo ahora, estas emociones y estos sentimientos, podremos disminuir nuestros niveles de ansiedad, podemos mantener más la calma y la paz durante estos días donde estamos en un espacio más limitado y podremos adaptarnos a esta nueva realidad de una forma más saludable. Rápidamente, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vale. Yo voy a ir colocando una música que nos acompañe y os voy a ir invitando a sentarte. Te invito a que te sientes en una postura donde tu espalda esté recta, tus hombros estén un poquito hacia atrás y nuestro pecho se abra. Miro de relajar mi cuerpo físico, cualquier tensión que descubro en mi cuerpo físico, si mis hombros están tensos, los relajo, si hay alguna tensión en mis piernas, las relajo. Vale, hay una pregunta de qué puedo hacer cuando me juzgo por una emoción. El juicio es algo que necesitamos ver y soltar. Cuando estás experimentando una emoción, no es momento para juzgarnos, pero es de humanos juzgarnos. El juicio es lo primero que sucede en nosotros y luego nos juzgamos por habernos juzgado. Y este es otro tema, pero de momento, para poder responderte hoy y para las personas que también lo experimentan, que seguro somos todos, cuando te veas o cuando te pilles o cuando te encuentres a ti mismo juzgándote por algo, mira cómo te juzgas y déjalo así, déjalo ahí. No elabores más sobre ese juicio. E intenta desconectar el juicio de la experiencia de experimentar per se, ¿vale? Os prometo que pronto iremos sacando material sobre todo este contenido. Vale, vamos a conseguir esa posición cómoda con la espalda recta. Mi pecho abierto y voy a cerrar suavemente los ojos. Voy a hacer una inhalación lenta y profunda y voy a exhalar por la boca con la boca abierta. Para soltar. Inhalo una vez más, profundo y suelto con la boca abierta. Repítelo una vez más. Y a partir de este momento, vamos a mantener la atención en la respiración. Y vamos a ir viendo cómo el aire entra y sale de mi cuerpo a través de mi nariz. Inhalando y exhalando, lento y profundo. Inhalo
Y mi pecho se expande. Exhalo y suelto cualquier tensión. Inhalo y me lleno de energía. Exhalo y suelto y dejo ir. A medida que la respiración produce un efecto de serenidad en mi cuerpo, voy a ir conectando con la música que escucho. Y de alguna forma percibo que esta canción que me acompaña es una canción vibrante que transmite energía, fuerza, alegría. Sube y baja la melodía de la canción. Parece ser una melodía suave, pero es tan vibrante que me llena de fuerzas. Y a medida que voy explorando ese sonido que escucho, voy a ir dibujando una sonrisa entre mis labios. Porque la emoción que quiero experimentar ahora es alegría. Alegría de estar aquí. Alegría porque celebro mi salud. Alegría porque celebro mi evolución. Alegría porque soy un ser maravilloso, porque soy un ser completo, un ser capaz. Y aunque ahora tu cuerpo está quieto y tus ojos están cerrados, tu alma baila dentro de ti. Y ese baile se expresa en esa sonrisa que se dibuja en tus labios. Me mantengo respirando, inhalando y exhalando, con mi pecho abierto, y mi sonrisa intacta. Y me conecto, no nada más ahora con la música, sino con ciertas imágenes. Visualizo un abrazo fuerte, sentido, largo, apretado. Visualizo un baile, movimiento, libertad. Visualizo un amanecer, fuerza, luz, calor. Visualizo una mamá, una madre con su bebé, complicidad, conexión, amor incondicional. Visualizo
un perro cuando es cachorro, un cachorrito. Visualizo a muchas personas aplaudiendo, sonriendo mientras aplauden. Visualiza eso que te genera alegría. Corre por la playa, mira ese atardecer, abraza a esa persona que amas, mírate al espejo después de ponerte guapa, guapo y sonríe. Inhala y exhala. 3 veces más, lento y profundo. Y con la última exhalación, lleva las palmas de tus manos al centro de tu pecho en gratitud. Inclina un poco tu cabeza hacia adelante. Frota tus manos. Sonríe, sonríe. Abre tus ojos. Frota, frota con fuerza. Genera energía, de alegría. Sonríe, sonríe. Venga, sonrisa. Lleva esa energía al tope de tu cabeza y sonríe. Aunque te cueste, sonríe. Lleva esa energía a tus orejas. Lleva esa energía al centro de tu pecho. Y baila un poquitito aquí. Lleva esa energía al resto de tu cuerpo y celébrate, aunque sea en estos 3 minutos que quedan de directo. Celébrate, sonríe y conecta con esa alegría que hay en ti. Namaste. Aquí ya Instagram me avisa que quedan 2 minutos. La meditación ha sido muy cortita. Siempre me suele suceder que me extiendo en la parte de contenido. Pero espero que aunque la meditación haya sido corta, la hayas podido experimentar y la puedas replicar cuando lo necesites. Gracias Marta a ti. Gracias Adri que envía corazones. Se desaparece dolores de cabeza. Gracias Carla, bonita. Gracias Raúl. Julia, my love. Gracias a vosotros. Os abrazo muy muy fuerte. Nos vemos en una próxima meditación el miércoles que viene. Pero os quiero adelantar que este viernes estaré haciendo un live para esas personas que viven solas, que están ahora solitos en este momento. Y me acompañará Adriana, un alma y una chica maravillosa. Así que nos vemos el viernes y luego nos volvemos a ver el próximo miércoles. Un abrazo muy fuerte. Ahora podremos aplaudir a las 8. Quedan 20 segundos y podremos aplaudir a todo ese personal sanitario
que está allí en primera fila de la batalla. Os abrazo muy fuerte y sonríe.